Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuál sea el horario en el que ustedes nos estén mirando y escuchando. Les habla su amigo el Hombre de Negro, con un relato, con una historia, una leyenda más, de terror, misterio y suspenso. En este su canal, Relatos del Hombre de Negro. Hoy les traemos una historia, una leyenda muy famosa en algunos lugares de Latinoamérica, pero sobre todo muy conocida en lo que viene siendo el sur de México y en algunos lugares como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros lugares más de esa región. Esta leyenda a mí me la contaron personas que se dieron cuenta de viva voz directamente de la persona que le sucedió, porque él se las contó cuando le sucedió. En ese momento, al encontrarse a las personas de mi familia, se las contó. Entonces, por eso, pues puedo dar fe de que esta historia es verídica, porque me la contaron personas que les creo y que sé que no me están mintiendo. Pero lo extraño de este relato es de que esa mujer, cara de caballo, pues no es muy común escuchar relatos de esa mujer en estas regiones de acá del norte de México. Generalmente no me había tocado a mí escuchar ningún relato relacionado con este espectro, con este fantasma de la mujer cara de caballo en algún lugar por acá del norte de México. Generalmente era del centro hacia el sur de México y, como les digo, en algunos lugares de Centroamérica también. Ahí sí había escuchado mucho hablar de esa mujer. Y pues en esos lugares por allá, a esta mujer, pues se le conoce con varios nombres, dependiendo la región de Latinoamérica donde se encuentren, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en lo personal investigué un poco sobre esto y sé que en algunos lugares le llaman la cegua, en otros lugares le llaman la ciguanaba, en otros lugares le llaman la matlacíhuatl o la ixtabay. Es lo que yo pude investigar y averiguar, ¿verdad? Y por lo que sé, esta mujer o este espectro, más bien vamos a llamarle espectro, ¿verdad? Porque creo yo que no es una mujer en realidad. Este espectro, según se cuenta la leyenda y los testimonios de todas las personas que pues han estado involucrados en encuentros con este espectro, se dice que acecha y es común que se les aparezca o les salga a los trasnochadores y también a la gente que viene pues borrachos o en estado de ebriedad por las noches, en las madrugadas, sobre todo cuando vienen pues caminando a pie de algún lugar por la noche y pasan por algún lugar apartado o solo. Ahí es donde este espectro aprovecha pues para aparecérsele a estas personas, generalmente a los hombres, ¿verdad? No he sabido hasta ahorita de alguna mujer que haya por ahí mirado este espectro, pero generalmente la mayoría de las historias que he escuchado, y han sido varias, bastantes, han sido hombres. Como les digo, no sé si también a las mujeres suela aparecérseles este espectro, pero a los hombres sí es más común, y esas son las historias que yo he escuchado, los relatos que me ha tocado conocer. Pero bueno, entonces esta mujer se dice que lo que hace es que cuando los hombres vienen tomados y desvelados en la madrugada, en la noche, de algún lugar, principalmente cuando vienen a pie, pues
si esta persona, este hombre va por algún camino, por alguna vereda, esta mujer sale algunos metros enfrente de él, caminando en la misma dirección donde va él, es decir, de espaldas a él. Entonces, generalmente, pues, estos hombres que van, pues, trasnochados, ebrios, al verla, pues les llama la atención porque se cuenta también que en apariencia de espaldas es una mujer con una silueta pues muy voluminosa, o sea, prácticamente de un cuerpo casi perfecto, es decir, muy bella de cuerpo, ¿verdad? Porque pues obviamente va de espaldas y la cara no se le ve. Entonces estos hombres, al ver que es muy atractiva esta mujer, pues tratan de seguirla, pues para hacerle plática, para tratar de, pues no sé, de convivir con ella un poco, de a ver si logran algo, no sé, ¿verdad? Entonces, se dice que cuando estos hombres tratan de tocarle el hombro o de alcanzarla para poderla ver de frente, esta mujer da la media vuelta y es donde se ve su verdadero rostro y su verdadera, pues, fisionomía, su verdadera identidad, con una cara horrible, una cara de mula, de yegua, una cara espantosa. Es lo que se cuenta, ¿verdad? Y pues hay personas que pues han quedado hasta enfermos de esto. He sabido de personas que realmente se han puesto muy mal y algunas hasta han fallecido al tiempo de haber visto este espectro, pues por el susto también, ¿verdad? Porque el susto es algo que es muy, pues muy malo, muy peligroso, porque sabemos los que creemos en esto, que cuando una persona se espanta o se asusta, pues generalmente deja de comer, deja de dormir y se va deteriorando con el tiempo poco a poco, y eso es lo que los va llevando a la muerte poco a poco. Y eso es algo real porque me ha tocado conocer a alguna persona que le sucedió esto. Entonces, pues eso es lo que les ha sucedido a veces a algunas personas, a algunos hombres que se han topado con esta mujer cara de caballo. Y como les digo, bueno, esta historia que yo les voy a relatar ahorita sucedió aquí, en esta región del Valle de Mexicali. Y como les digo, no es muy común escuchar esa historia de esa mujer aquí, pero más sin embargo sucedió a una persona muy conocida de mi familia y que era pues tenía una amistad, una muy buena amistad con muchas personas de mi familia. Entonces él la contó de su viva voz y por eso puedo decirles que pues confío en que esta persona contó la verdad, además de que pues en el momento que la contó iba extremadamente nerviosa, muy asustado, pues algo que sí era como para creerle al verlo en el estado de espanto que él iba. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, resulta que corrían los primeros años de la década de los años 60, por allá en 1960 y algo. Esta persona era un señor que tenía familia pero no estaba casado. Era un señor que vivía solo y le gustaba mucho tomar, precisamente. Y le gustaba mucho tomar puro fuerte, puro mezcal, tequila, puro licor, cosa fuerte. Y este señor pues vivía a las orillas de un canal que pasaba cerca ahí de su casa, y ese canal precisamente también pasaba cerca del rancho de mi familia materna. Entonces él, cuando en las madrugadas se levantaba para ir a trabajar a otro rancho que estaba alrededor de unos 15 minutos caminando de ahí de su casa, es decir, estaba cerca, no estaba muy lejos, pero para poder llegar a ese rancho, este señor tenía que caminar por la orilla de un canal
que era el canal que les comento que precisamente pasa por ahí y aún existe. Ya ahorita ese canal está encementado. En aquellos tiempos era un canal de tierra, de pura tierra. Y pues ya se imaginarán. En esa época ese canal estaba lleno de hierbas, matorrales y todo tipo de hierba que crece a las orillas de un canal. Y esa hierba pues estaba muy alta, era hierba que medía más de 2 metros, más de 2 metros de altura, sobre todo las matas de tule que crecen muy altas. Entonces estaba lleno de hierba y esa vereda pasaba precisamente a la orilla del canal por en medio de hierba a un lado y hierba al otro. Pues ya se imaginarán, en la madrugada, oscuro, cómo se miraba ahí la escena, ¿no? Cómo se miraba ahí el panorama. Pues resulta que este señor sale de su casa alrededor de las 4:30, 5 de la mañana, con rumbo hacia el rancho donde él trabajaba ordeñando chivas, vacas. Y al ir caminando más o menos en dirección al rancho de mi familia, pues este señor a lo lejos ve, a no sé, algunos 15, 20 metros según me contaron, ve que frente a él, allá enfrente a unos 15 o 20 metros, pues ve que sale una mujer de entre las hierbas y va caminando enfrente de él en la misma dirección donde va él, o sea, hacia adelante. Entonces él, al verla, a esta mujer, pues se le hace fácil tratar de alcanzarla, y como iba un poco tomado, como todo el tiempo, siempre andaba tomado ese señor, pues se le hace fácil tratar de alcanzarla, pues para conversar, sacarle plática o pues hacer conversación, ¿verdad? Más que nada. Entonces, pues la sigue unos minutos y cuando por fin logra darle alcance a esta mujer, que por cierto dice él y comenta que al verla de espaldas pues le llamó mucho la atención porque se veía que era una mujer pues bastante atractiva, que tenía un cuerpo pues muy hermoso, ¿verdad? Entonces pues esto fue una de las cosas que más le llamó la atención, que se le dibujaba una silueta por abajo del vestido que traía, muy delgado y transparente. Se le dibujaba una silueta pues muy escultural, como que era una mujer de muy bonito cuerpo, pues por así decirlo, y fue lo que a él más le llamó la atención. Entonces cuando él logra alcanzarla, él la toca en el hombro y le dice: hey muchacha. Entonces la mujer se para y se queda quieta. Entonces dice él que cuando la mujer volteó la cara y le dio la cara a él hacia atrás, dice que pues él fue el susto de su vida, porque esta mujer pues tenía un rostro horroroso, espantoso. De hecho no era solo el rostro, era toda la cabeza completa. Toda la cabeza completa, dice que era la cabeza como de un caballo, de una mula o una especie de animal, algo así. Pero tenía pelo de mujer, porque cuando él la vio de espalda le veía el pelo largo, negro, de una mujer. Pero al dar la vuelta a la cara, le ve el rostro espantoso y pues este señor pues casi le pega un infarto ahí. Se puso de todos colores, no supo qué hacer, se quedó parado. Y pues en lo que él volteó hacia un lado, hacia el otro y trató de moverse para correr, hacer algo, pues esta mujer ya no estaba. Ya no estaba y pues él se quedó ahí paralizado por unos segundos, no sé, tal vez un minuto. Y pues lo único que él pensó en hacer pues es ir hacia el rancho que estaba ahí cerquitas, que era el rancho de mi familia, y buscar a alguien pues para contarle lo que le había pasado y pues a ver si le daban un poco de azúcar para el susto o un café bien cargado, o si alguien tenía ahí un poco de tequila o de mezcal pues que le dieran, porque decía él que pues se sentía bien nervioso, bien pues traumado, no sé, una cosa horrible sentía él. Entonces pues fue y tocó la puerta de la casa de mis bisabuelos ahí en el rancho,
y pues en la madrugada ya estaban ahí también despiertos, porque ustedes saben que pues en los ranchos la gente generalmente madruga mucho y se levanta muy temprano, pues para hacer las diferentes labores que se tienen que hacer en los ranchos. Y entonces pues le abren la puerta y lo pasan, ya lo ven que viene muy asustado y ya les cuenta esta historia, lo que le sucedió. Y pues ya le dieron ahí un café bien cargado con piquete, con tequila y mucho azúcar porque pues tal vez se le haya bajado el azúcar del susto. Y les contó lo que le había sucedido. Y fue de esta manera que, pues, les digo, mi familia se dio cuenta de lo que le acababa de suceder al señor en ese rato, porque él, pues, fue a que lo auxiliaran en ese momento, a que le dieran algo de tomar o de beber, porque, pues, se sentía bastante asustado, nervioso y no hallaba qué hacer. Y, pues, hasta la fecha, yo nunca he sabido de otra persona que haya visto a este espectro en ese lugar, ni de mi familia ni personas conocidas que pasen por ese lugar. Ya ahorita en la actualidad ese lugar pues ya es un camino que ya está más bien hecho, ya no tiene hierbas a los lados, ya el canal está encementado y ya está un poco más despejado todo, ya se mira, hay más visibilidad. Pero igual en la noche pues también se pone tenebroso, porque igual como les digo es un camino rural en donde pues es campo, a un lado hay parcela, a otro lado pues ya hay unos caseríos ahí que ahorita en estas fechas ya están ahí instalados, ¿verdad? Algunos son de mi familia, otros son de gente conocida, pero ya hay más casas que en aquella época. En aquella época había 2, 3 ranchitos ahí cerca y nada más. Ahorita ya hay cerca un poblado también. Pero como les digo, igual de todas maneras en la noche está un poco tétrico y tenebroso ese lugar. Y pues ahí en ese lugar yo he ido personalmente donde sucedió eso. Y pues como les digo, nunca hemos visto ahí en ese lugar algo referente a este espectro de la mujer cara de caballo. Pero está esa historia que existe ahí en ese lugar porque ese señor lo contó de viva voz a personas que como les digo, pues son mi familia, que también ya ahorita ya fallecieron y pues ya no están con nosotros, pero pues nos contaron esa historia de lo que sucedió en aquella época, en los años 60 más o menos, que le sucedió a este señor. Y pues en ese lugar, como en muchos otros lugares de aquí del Valle de Mexicali, pues hay muchas otras historias que pues nos han contado también y que poco a poco les iremos relatando aquí en este canal para todos ustedes, toda la gente que pues les gusta y gustan de escuchar estas historias, que como les digo, pues nosotros lo hacemos con el afán de dárselas a conocer, porque nos gusta mucho este tema, porque desde niños hemos vivido, en nuestra vida siempre hemos estado en contacto con este tipo de temática, con este tipo de historias y leyendas, porque han sucedido a personas conocidas, personas de mi familia o amigos, gente que a lo largo de mi vida me ha contado todo este tipo de historias y leyendas que han sucedido pues en lo que es este gran valle de Mexicali, ¿verdad? Y pues también conozco otras historias de otros lugares, no nada más de aquí del Valle de Mexicali, pero yo me enfoco más en contar ahorita que va empezando este canal, en contar las historias referentes a Mexicali y sobre todo a su valle, porque pues bueno, yo soy originario del Valle de Mexicali y como les digo, aquí en el Valle de Mexicali también hay muchas leyendas, a pesar de que Mexicali como ciudad es una ciudad joven, tiene poco más de 100 años, pero en realidad pues sabemos que el territorio pues es igual de antiguo que todo lo demás que existe en México y en otras partes del mundo. Aquí Mexicali, como les digo, tiene poco más de 100 años, pero antes de que fuera la ciudad así como tal Mexicali, pues ya existían aquí los indios, los cucapás, estaban también otras etnias por ahí, los cochimís, más hacia la sierra pues estaban los quiliguas y otros cuantos, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí siempre ha habido gente desde hace, pues tal vez miles de años.
O sea, la ciudad de Mexicali es joven, pero el territorio es igual de antiguo que cualquier otro. Entonces, pues, como les digo, imagínense la cantidad de leyendas que debe haber, que a veces ni siquiera nos las sabemos todas, ¿verdad? Porque, pues, es difícil conocer todas las leyendas que existen en una región, pero está lleno de muchas leyendas, al igual que muchos otros lugares, pero también, más adelante, pues iremos también contando historias y leyendas de otros lugares también, de otras regiones de nuestro país o de otras regiones de otros países donde nos las hagan llegar o yo mismo las voy a investigar, porque no nada más cuento leyendas o voy a contar leyendas que me cuenten, también voy a investigar algunas leyendas y se las voy a relatar y se las voy a contar aquí. Obviamente, cuando sea una leyenda que yo la haya sacado de otro lugar y que yo la haya investigado, pues obviamente se los voy a decir. Y también igual cuando sean leyendas de alguna persona que me la contó personalmente, también se los voy a decir, pues para dar crédito de dónde salió esa leyenda, ¿no? O esa historia. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Y pues esperemos que esta historia, como les digo, que yo la titulo La leyenda de la mujer cara de caballo, pero que pues sabemos y por lo que hemos investigado tiene otros nombres en otras partes, como ya se los mencioné. Le llaman la cegua, la ciguanaba, la matlacíhuatl, la ixtabay. Tal vez tenga otros nombres en otras partes, pero fue lo que yo pude investigar. Pero pues fue lo que sucedió. Y pues esperemos también para la próxima tenerles otra leyenda que ya la tenemos ahí también, otra historia que ya la tenemos ahí programada. Que esta historia también es una historia que yo en lo personal la he escuchado más también en la parte sur de México y en Centroamérica, tal vez también hacia Sudamérica. Es una historia que le llaman la patasola. Es una mujer, según cuenta esa leyenda, que le llaman la patasola porque se le ve saltando o brincando en un solo pie. Entonces por eso le llaman la patasola en algunas regiones de por allá de Centroamérica. Pero esta historia también sucedió aquí precisamente en el Valle de Mexicali y le sucedió a un tío mío y le sucedió a mi abuelita materna. Obviamente, como les digo, no voy a dar nombres por respeto a las personas que le sucedió y que generalmente la mayoría ya no están con nosotros. Pero esta historia le sucedió también a integrantes de mi familia y fue un espectro similar o muy parecido a este muy conocido por allá en Centroamérica que le llaman la patasola. Entonces, pues esta historia se las vamos a contar para el próximo video que hagamos para este canal de YouTube de Relatos del Hombre de Negro. Y pues por esta ocasión no me resta más que darle las gracias y me despido sin antes decirles que recuerden que en lo paranormal y lo inexplicable, que tú no lo creas no significa que no exista.